Buenas tardes. El tema de hoy, como lo anuncié más temprano, es la situación legal de la educación en casa en Colombia. Es un tema que ya toqué y que me preguntan todo el tiempo, pero la verdad el último video que hice sobre ese tema fue hace más de un año. Creo que hablamos sobre eso específicamente en agosto del año pasado cuando tuve la reunión en el Ministerio de Educación. Entonces, como siempre, está llegando gente nueva, familias nuevas, personas que no tienen muy claro este tema y porque además, como me he estado encontrando con tantas familias en el último mes, me he dado cuenta que a pesar de que lleven tiempo educando en casa, muchas no tienen realmente claro cuál es la situación de la educación en casa en lo legal en Colombia. Entonces, por eso me animé y decidí que el tema para esta semana era ese. Entonces, sin echar más carreta innecesaria, comienzo. La educación en casa en Colombia está en algo que se puede considerar un vacío legal o una situación de alegalidad. ¿Esto qué quiere decir? No está prohibida en las leyes, pero no está mencionada tampoco ni reglamentada. Las leyes colombianas, la manera de interpretarlas es que lo que no está prohibido se puede hacer. Lo que no tiene una prohibición expresa, una penalización, está permitido. Es decir, no estamos yendo en contra de la ley al educar en casa a pesar de que la ley no la mencione. Entonces eso es como lo primero que hay que saber. Como no está reglamentada ni mencionada, como en ninguna parte de las leyes colombianas dice, se puede, además de educar en el colegio, hay otra opción y es no mandarlos al colegio, educarlos en casa, como no está mencionada, pues no está reglamentada. En ninguna parte dice, los que educan en casa lo tienen que hacer así, 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 y tienen que cumplir estas condiciones que nosotros colocamos. Entonces estamos en un vacío legal, no estamos mencionados en la ley, no hay reglamentación al respecto y no estamos prohibidos ni está penalizado de ninguna manera educar en casa. Quienes educamos en casa, en Colombia y en muchas partes del mundo, nos acogemos a ciertas normas, algunas son universales, otras son nacionales o locales, que miradas desde el punto de vista del ciudadano y también del gobierno nos dan de cierta forma la razón y nos dan, ¿cómo lo digo? Nos permiten educar en casa. La más conocida de todas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos dice tiene dos artículos que nos son favorables, el artículo 18 y el que más mencionamos todos, que ese es el artículo 26.3. El artículo 26.3 dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos está por encima, tiene prioridad por encima de casi que cualquier otra ley de cualquier país. Entonces, ese es un punto muy, muy importante porque nos da a los padres el derecho preferente, principal, de decidir la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. El artículo 18 es un poquito más largo, no habla específicamente de los padres, pero dice toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Creo yo que este es un artículo que a quienes se educan por razones religiosas, pues les sirve mucho tenerlo en cuenta. Eso a nivel universal. Hay otras leyes internacionales, algunos artículos en las leyes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención sobre los Derechos de los Niños que habla de los derechos del niño a tener una buena educación. Por ejemplo, hay un artículo que dice los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Entonces, bueno, ahí hablan de derechos y hablan de los derechos también de los padres. Y también dice que en el artículo 5, creo, dice que respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres y o en su casa de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Es un poco enredado el lenguaje, pero bueno, ahí un poco habla también de que se tienen en cuenta las costumbres locales
y también, según esto, pues están presentes las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres en el tema de la educación. Mm, en la ley colombiana, pasamos a la ley colombiana. En la ley colombiana, pues nos podemos ir a la constitución política. Eh, el artículo 27 dice que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El artículo 68 hay un fragmento que dice los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Ese es súper importante porque igual la constitución política de un país también tiene un peso mucho más alto frente a otras leyes. Hay como una jerarquía en las leyes y hay unas que están por encima de otras porque si uno va a mirar las leyes a veces se contradicen. Entonces las que tienen más peso pues esas se tienen en cuenta antes que las otras. El artículo 71, bueno, esto es un poco más largo, pero dice, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Bueno, lo más importante de este artículo es la primera parte, que dice que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Porque algo que, digamos, digo yo, como que profesamos, defendemos nosotros es la libertad de aprendizaje, la libertad de pensamiento. Si pasamos a la ley 115 de 1994, que es nuestra ley general de educación, hay varios artículos. Entonces, por ejemplo, en el artículo 7 reconoce a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase de emancipación, aunque afirma, también dice esto, que la responsabilidad se debe cumplir matriculando a los hijos en una institución educativa. Entonces hay partes ambiguas de la ley, pero vamos a ver que en general, a pesar de que haya leyes que parecieran adversas, que las voy a mencionar también, en general el clima de las leyes es como buscar siempre la protección del derecho a la educación de los niños y en muchas partes habla de la prioridad que tienen los padres para decidir sobre este tipo de educación. En el artículo 13, no los voy a leer porque es muy largo, pero habla de los objetivos comunes de la educación, habla de niveles, o sea que estaríamos pensando que tal vez habla de los grados escolares, pero son como objetivos generales que debe perseguir la educación, una buena educación según el gobierno, que es una buena educación, que debe perseguir. Entonces hay cosas como formar la personalidad, dar una educación ética y moral, desarrollar una sana sexualidad, crear conciencia de solidaridad internacional, formar una conciencia educativa para el trabajo, cosas así. Entonces ese es el artículo 13 de la ley, se los dejo mencionado por si quieren ir y mirarlo más a fondo. En el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098 del 2006, el artículo 39 define que entre las obligaciones de la familia está asegurarle a los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia. Entonces, de nuevo, nosotros que entendemos la educación como algo muy distinto a la escolarización, podemos decir, ok, nosotros vamos a asegurarle a nuestros niños educación. Alguien que no haya todavía entendido que uno puede recibir educación por fuera de la escuela, pues va a creer que ahí nos están diciendo que obligatoriamente tenemos que escolarizar. Entonces ahí vamos viendo cómo las leyes están ahí y podemos interpretarlas a nuestro favor, pero corremos el riesgo de que alguien también las interprete de otra manera. Bueno, también están dos decretos, que son los decretos estrella, a los que siempre apelamos y los que siempre mencionamos cuando hablamos de la legalidad de la educación en casa. Estos dos decretos son, o eran, ya les digo por qué, el 2832 del 2005 y el 299 de 2009. El 2832 del 2005 reglamenta las validaciones y el 299 de 2009 es el que reglamenta la validación de todo el bachillerato con un único examen. Estos dos decretos quedaron recogidos en un decreto más grande, que es el 1075 del 2015, que se llama Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Es un decreto gigantesco, larguísimo. Estos dos decretos los encuentran dentro de ese gran decreto en la sección 4, subsecciones 1 y 3. No cambiaron para nada,
siguen siendo los mismos, pero tal vez ahora no debamos mencionar estos números antiguos, sino el decreto 1075 de 2015, cuando hablemos del proceso de reglamentación de las validaciones y del proceso de validar todo el bachillerato con un único examen. Sin embargo, voy a irme a los decretos antiguos y les voy a contar, por ejemplo, el que reglamenta las validaciones, que era el 2832, en el artículo como que más nos interesa es el artículo 2 del capítulo primero, que es el que habla sobre el procedimiento. Y dice que, lo voy a leer porque es súper importante, búsquenlo, descárguenlo, ténganlo. Me parece que todos los que educan en casa deberían tenerlo a la mano para conocerlo bien, porque es un argumento a la hora de ir a pedir que por favor les certifiquen un año quienes necesiten por alguna razón solicitar ese procedimiento. Entonces, dice, los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencia saber se encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el examen de estado se encuentren como mínimo en categoría alta, podrán efectuar gratuitamente la validación de estudios por grados mediante evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se encuentren en situaciones académicas como las siguientes. Antes de leer las situaciones académicas les hago notar, porque fue algo que yo noté hace poco, que ahí habla de establecimientos educativos, pero no especifica que sean únicamente públicos. O sea, podría haber colegios públicos y privados que deban hacer o que puedan hacer este procedimiento. ¿Por qué lo digo? Porque siempre decimos, bueno, en públicos es gratuito, pero los colegios privados a veces algunos hacen ese procedimiento y cobran. Sin embargo, ahí dice que se debe hacer de forma gratuita. Entonces habría que mirar qué podemos hacer con esa información. Bueno, situaciones académicas como las siguientes. A. Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones. B. Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior. C. Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos se hayan perdido. D. Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la Secretaría de Educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento. E. Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores o los certificados de estudios no se encuentran debidamente legalizados. Y F, que ese es el nuestro, no haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller. Nosotros acá vemos ahí perfectamente, es decir, que ese decreto que reglamenta validaciones nos puede aplicar a nosotros. Existe la herramienta legal y las personas los funcionarios públicos en las secretarías de educación deberían permitirnos realizar la validación en el momento en que vamos a solicitarla, y los que no lo hacen por desconocimiento, lo hacen por desconocimiento del decreto, lo hacen porque desconocen que se puede educar en casa, porque desconocen que hay familias que lo hacen y porque están convencidos que cualquier niño que esté por fuera de una institución escolar no está recibiendo educación y está siendo violado en sus derechos. Entonces, es una herramienta muy, muy importante. Este artículo tiene un parágrafo que dice, en todo caso, la validación del bachillerato en un solo examen conducente al título de bachiller académico será competencia del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Y de eso se trata el siguiente decreto. El siguiente decreto, que es el 299 del 2009, que como les digo ya hace parte del otro decreto grande, dice que pueden validar el bachillerato en un solo examen los mayores de 18 años. Básicamente eso es. Lo otro es que corresponde al ICFES programar, diseñar y administrar las pruebas, que la validación del bachillerato en un solo examen será reconocida exclusivamente por el ICFES a quienes presenten y superen las pruebas escritas o aplicaciones informáticas realizadas para el efecto. Y nada, diploma. El ICFES entrega un diploma y un acta de grado, lo dice aquí, yo ya lo he vivido, mis hijos lo recibieron, mis 2 hijos mayores. Entonces, bueno, también existe este decreto. Esto es una maravilla. Realmente un niño no tendría que presentar ninguna evaluación si no quisiera y esperar únicamente a los 18 años para validar el bachillerato con un solo examen. Es verdad, es cierto, funciona, no pasa nada.
No es que uno vaya a llegar a validar el bachillerato y le pidan certificados de años anteriores, eso no es así, no le piden ningún certificado. Creo que únicamente cuando están registrándose hay como una pregunta como en qué colegio estudia o algo y uno pone lo que quiera poner. Mis hijos colocaron estudio en casa y no pasa nada. Entonces, esas dos herramientas son muy importantes, porque es que si existe un decreto que reglamenta las validaciones, es porque se puede hacer ese procedimiento. Entonces no pueden decirnos que eso es ilegal. Entonces, esas son como es el marco general que nos hace sentir tranquilos al educar en casa, que nos hace tener la razón en cuanto a lo legal, saber que no estamos haciendo nada ilegal, no estamos yendo en contra de la ley, no estamos haciendo algo que esté prohibido, no hay una penalización escrita para lo que estamos haciendo, no estamos prohibidos por la ley. Entonces, no sientan temor en ese aspecto porque no es justificado. No. Y si alguien viene a decirles que están infringiendo la ley, que los van a meter a la cárcel, que les van a quitar a los hijos y que entonces ellos les tienen la solución con su gran plataforma o su gran sistema de certificación, por favor no se dejen embaucar. Hay plataformas y hay gente que utiliza plataformas y está bien utilizar las plataformas por razones válidas, porque quieren tener un certificado cada año, porque necesitan estar matriculados en un colegio para algo en especial. Por ejemplo, los niños que son actores o los niños que son deportistas a veces necesitan esos certificados escolares. Y pues bueno, estar en una plataforma o en un colegio virtual que se los dé cada año les facilita mucho la vida. Pero no usen una plataforma o un colegio virtual por miedo a que si no lo hacen están por fuera de la legalidad, porque no es así. Es como lo que quiero dejarles muy, muy claro hoy. Eh, Lorena me pregunta para certificar cualquier grado de primaria. Decreto 2832 del 2005, ahora incluido en el 1075 del 2015. Con ese decreto deberías ir y te deberían certificar cualquier grado de primaria. ¿Qué otra cosa quería contarles hoy? Porque esto es, en términos generales, es lo que hay. Eso es lo que hay, esa es la situación. Quiero hablarles de dos cosas más. Unos cuantos puntos que hay en la ley que pueden ser vistos de forma no tan favorable para nosotros, para que sepan que existen, estén informados, no para asustarlos, pero existen. Y dos, contarles como qué he visto yo si esto ha evolucionado o no ha evolucionado. No ha habido cambios, desde que yo empecé a educar en casa no ha habido cambios en la ley. Ha habido movimientos en cuanto a gente que quiere, que pregunta, que propone, que busca un político para que haga un proyecto de ley. Y ahora hay movimientos desde hace unos años al interior del Ministerio de Educación que se están informando sobre el tema. Entonces voy a hablarles de esas dos cosas. Entonces, las normas ambiguas o desfavorables, que si damos con un funcionario que las conozca y que sea muy, muy cerrado, pues nos puede complicar la vida en términos de que nos va a hacer pasar por un momento desagradable, pero siempre todo esto tiene solución. Entonces, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia, que vimos que dice que los padres tienen prioridad para decidir la educación que le van a dar a sus hijos, en el artículo 67 dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Entonces ahí nos están hablando de años y nos están hablando de obligatoriedad. Sin embargo, ahí todavía no nos están hablando de que tiene que ser matriculado en una institución educativa. También dice en el artículo 68, esto puede sumarle un poquito a la complejidad del anterior, que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. ¿Quién certifica eso? ¿Quién decide qué es una persona idónea ética y pedagógicamente? Habría que ver si hay algún reglamento que lo mencione, pero un funcionario que vea eso diría que si uno no, podría llegar a decir, si quisiera, que si uno no tiene formación en pedagogía, entonces no es idóneo para educar a sus hijos. Sin embargo, como les digo,
La educación en casa no está reglamentada, entonces en ninguna parte dice que para educar en casa los papás deben haber tenido formación en pedagogía. Eso no está en ningún lado. En la ley de educación, la ley 115 que mencioné antes, como ya les dije, el artículo 7 designa a la familia como la primera responsable de la educación de los hijos, pero indica que para cumplir esta responsabilidad, y esta sí es la única parte en la que pareciera ser que la escolarización es obligatoria, dice que debe matricular a sus hijos en instituciones educativas. En el artículo 10 de la misma ley de educación define la educación formal como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos. Entonces, parece ser que según el gobierno lo que nosotros damos a nuestros hijos no es educación formal. ¿Eso representa un problema o no? No sé hasta dónde pueda representar un problema, simplemente damos a nuestros hijos educación. No sé si alguien va a venir a supervisar que damos educación formal o no, no sé por qué podría llegar a darse esa situación. Yo solamente les cuento lo que está en la ley. El Código de Infancia y Adolescencia, al hablar de la verificación de garantías y las medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, dice en el artículo 52, número 7, que las autoridades competentes verificarán la vinculación al sistema educativo. Entonces, si alguien va a venir a restituir derechos a un niño, debe verificar que el niño está matriculado al sistema, es decir, pueden pedirle un carnet de estudiante o algo así. Y también, si nos quieren molestar por ahí, pues nos van a molestar. De todas maneras, como conclusión de todo esto, del tema de leyes, está lo que ya les he dicho, que las leyes no contemplan la posibilidad de educar por fuera de las instituciones educativas, pero también podemos concluir que es claro que las normas buscan proteger el derecho de todos los niños a recibir una educación de calidad. También como conclusión podemos ver que hay algunas normas que parecen indicar que es obligatorio cierto grado de escolarización, aunque ninguna es así absolutamente clara o contundente, pero de todas maneras es muy muy claro que las leyes reconocen a los padres como primeros responsables de la educación de los hijos, les reconocen que tienen autonomía para velar por su bienestar y también reconoce que pueden decidir la educación que consideran que es mejor para sus hijos. En este caso, dentro de esta conclusión, pues uno podría decir que la educación en casa es posible siempre y cuando los padres estén en condiciones de mostrar que le están dando una buena educación a sus hijos, una educación de calidad. Y creo yo que los medios que podría ofrecer el Estado para demostrar que se está dando esta educación de calidad son los decretos de validaciones que ya les mencioné. Espero haber sido como clara con todo esto que dije. Mi intención no es asustar leyéndoles las partes de la ley que son ambiguas o que pueden ir en contra nuestro, pero es bueno conocerlas. Seguramente los funcionarios las van a conocer también. Pero también entender que en términos generales, si somos unos padres realmente responsables, que estamos dando una buena educación a nuestros hijos, que lo que queremos es tomar una responsabilidad extra que podríamos resolver simplemente mandándolos al colegio, no tendríamos mucho por qué preocuparnos. Les quiero contar entonces lo siguiente, que es el tema del Ministerio de Educación, que ese fue lo que hablé el año pasado. Sobre eso tengo un poco más de información que recibí después. Entonces, ¿en qué va el proceso del Ministerio de Educación para revisar el homeschooling? Ellos, como les he contado, pero lo voy a volver a contar, ellos empezaron a preocuparse, unos funcionarios de adentro del Ministerio de Educación empezaron a preocuparse por el tema porque, como cada vez son más familias las que quieren educar en casa, muchas de esas familias lo primero que hacen es mirar esto legalmente cómo está, hacen una pregunta al Ministerio de Educación o Secretaría de Educación, pasan un derecho de petición y al Ministerio le empezaron a llegar muchas de estas preguntas sobre la educación en casa y el Ministerio de Educación no tiene una postura oficial frente al tema. Entonces, parece ser que estas peticiones le llegan a distintos funcionarios y dependiendo del funcionario que responda, la respuesta es favorable o no tan favorable, o les va a decir que sí se puede, o les va a decir que está prohibido, o les va a decir que sí, pero con estas condiciones. Entonces, un grupo de funcionarios de dentro del Ministerio de Educación ha empezado a investigar el tema, a informarse,
hablar con diferentes actores de la educación en casa en Colombia y tienen como un plan de trabajo. Yo la última vez que supe de esto fue hace un año, en un foro que hubo en la Universidad Nacional. Estuvo un funcionario de educación que hace parte de ese equipo, creo que fue quien lo inició, y nos contó un poco cuál era su plan. Entonces está una fase como de investigación, estuvieron revisando en universidades qué se ha hecho al respecto. Hay muchos trabajos de grado como de pregrado, de maestrías, que han tocado el tema, que han mirado el tema por los lados desde distintas ópticas, desde la pedagogía, la psicología, el derecho, por ejemplo. Hicieron una recopilación de todo lo que pudieron encontrar en universidades. Luego empezaron a tener como reuniones con distintas personas que hacen educación en casa, que lideran procesos de educación en casa, que lideran redes. Yo estuve ahí, sé que estuvieron otras personas más que conozco. Después de eso, lo que seguía para ellos era ya otro proceso como de analizar y de plantear recomendaciones, y que debería terminar como con unas recomendaciones para política pública. Según su cronograma, esto debería estar listo en el 2022. Sin embargo, yo no he vuelto a hablar con ellos, pero lo que tengo entendido es que el proceso va muy lento, y en parte todas estas cosas dependen mucho de que las personas que están por encima de estos funcionarios realmente le den importancia al tema, o le destinen un presupuesto, o no. Entonces, mientras no haya como interés más arriba por este tema, puede que el proceso se estanque o vaya muy lento. Pero en ese sentido pienso yo que cualquier cosa puede pasar. Los funcionarios que están mirando el tema son personas muy abiertas, que se han dado cuenta que esto es un fenómeno muy amplio y muy complejo, que querer reglamentar o legalizar esto no es tan sencillo, porque hay una gran diversidad entre las familias que lo hacen, la manera como lo hacen, las razones por las que lo hacen, y sacar una reglamentación como que los cubra a todos puede ser complicado. Entonces, mientras sean ellos quienes están ahí, yo por lo menos me voy a sentir más o menos tranquila pensando que este proceso va a llegar a algo, primero, que nos van a tener en cuenta, que vamos a estar informados de lo que está pasando, y segundo, que seguramente el resultado va a ser lo más amable posible. Sin embargo, en cualquier momento cualquier cosa puede cambiar, los funcionarios pueden ser otros, pueden llegar otras personas con mente más cerrada, puede haber una orden desde más arriba, o sea, cualquier cosa puede pasar. Así que, para mí, yo sé que eso está ahí, que hay que ponerle atención, pero no me trasnocha. Pienso que en el momento en que vaya pasando las cosas iremos mirando cómo las manejamos desde nosotros. En el Congreso de Cali se habló un poco de este tema también, y yo dejaba planteadas unas preguntas porque de lo que escuchaba que decía la gente. Alguien que expuso dijo que teníamos que mirar cuáles de nuestras necesidades no estaban satisfechas para buscar que la ley nos las cumpla, nos las satisfaga, que no, nuestros derechos estaban siendo vulnerados como minoría y teníamos que defendernos. Entonces, para mí, creo que lo importante, si quisiéramos tocar el tema en este momento, sería empezar a preguntarnos, bueno, ¿para qué queremos que cambie la ley? ¿Qué necesidades tenemos que sentimos que nos hace falta que nos ayuden a satisfacerlas? ¿Y cómo una ley podría ayudarnos a lograr eso? ¿Realmente sentimos que nos vulneran algunos de nuestros derechos? ¿Cuáles? Creo yo que sería un ¿para qué y por qué queremos influir en que haya un cambio en la ley? Lo digo porque a lo largo de todos estos años que llevo en esto he visto muchas personas que me han contado, que están hablando con el senador, con el representante, que fueron al Senado a hablar del tema, que quieren proponer un proyecto de ley. Al final creo que todos esos procesos todavía no ha habido uno que progrese, pero yo digo, bueno, esto me parece que no debería tomarse tan a la ligera. Uno no sé si sea tan sencillo como pedir cambien la ley y pongan que además de educar en colegio también se puede educar en casa y ya, porque yo creo que eso es algo que nuestro Estado no lo va a hacer así de fácil. Creo que si nos mencionan nos van a reglamentar, nos van a poner condiciones. Entonces, pues mi recomendación es pensemos para qué, por qué y para qué queremos que se desencadene un proceso de esos. Voy a leer 3 preguntas que vi por acá. Bueno, no, Lorena preguntó qué hacer para certificar cualquier grado primaria, ya te respondí, los decretos de las validaciones. Jorge me pregunta
¿Qué se está haciendo en el país para buscar darle formalidad a la educación en casa y evitar tantos vacíos o interpretaciones? Bueno, es lo que te estoy contando. El ministerio se está informando y planea hacer algo al respecto para justamente cerrar todos estos vacíos. Mi opinión y la de muchos es que ojalá las cosas se queden como están por el mayor tiempo posible. Lo que hemos visto en otros países de distintos continentes es que cuando un país está en un estado así libre y sin legalidad y el vacío legal como estamos nosotros y lo reglamentan, yo no he visto a las familias más felices. Entonces nos complican la vida, nos ponen condiciones, nos van a exigir cosas que tal vez no queramos, se van a meter en nuestras casas, nos van a cortar un poco la libertad que tenemos en aras de garantizar que a nombre de la educación en casa realmente no se estén violando los derechos de los niños y las niñas y no se estén cometiendo pues abusos y cosas peligrosas, porque como vimos, uno de los mayores objetivos es proteger a los niños, proteger sus derechos. Y Joana Sanabria, para las personas que hacen unschooling. En este momento la situación es igual para todos, para quienes hacen homeschooling con currículo, para quienes hacen escuela en casa estricta, para quienes hacen unschooling, porque simplemente estamos en el vacío y nadie nos reglamenta y nadie nos controla. O sea que quienes hacen unschooling esperan a los 18 años, el chico valida el bachillerato si quiere, si lo necesita, si le interesa y ya. Y ya, creo que eso es como toda la información que tengo yo para dar sobre el tema legal. Siempre les dejo la inquietud a todos de que lo piensen mucho, quienes tienen una gran necesidad de reglamentación, por qué tienen esa necesidad, a qué le tienen miedo, qué sienten que mejoraría en sus vidas si esto estuviera legalizado. En el Congreso de Cali, por ejemplo, una mamá dijo, yo tengo a mi hijo en un proceso de adopción y mis dos hijas mayores se educan en casa, pero a él lo tuve que tener en colegio y ha sido muy complicado educarlo en casa cuando sé que es mejor para él, para su vida, para su proceso, para su salud mental y física, pero es muy complicado porque me exigen la escolarización. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, que es un caso vulnerable. Sé que hay casos vulnerables dentro de las personas que quieren educar en casa, a quienes sí les convendría mucho que por lo menos estuviera mencionado en la ley. Entonces, esas son las cosas que deberíamos considerar y preguntarnos. ¿En qué casos lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? Mónica, ¿qué números de decreto? Eso está bien al principio, pero te los voy a repetir. El decreto, hay dos decretos, el 2832 de 2005 que reglamenta el proceso de las validaciones y el 299 de 2009 que es el que permite la validación de todo el bachillerato en un único examen. Sin embargo, estos dos decretos hacen parte ahora de un gran decreto, que es el 1075 de 2015, y te voy a repetir el nombre, se llama Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Bueno, si hay más preguntas, háganmelas ya, porque creo que ya dije todo lo que tenía para decir. Si no alcanzo a responder sus preguntas aquí, pues de todas maneras seguimos hablando. Yo estoy súper disponible por redes, por Messenger, por Facebook, por mi WhatsApp, mi número de teléfono, por favor, correo me atraso muchísimo respondiendo correos. Y nada, la conversación continúa. Quien tenga algo más para aportar sobre este tema me parece súper bienvenido. Bueno, aquí me preguntan cómo garantizar que la educación en casa sea adecuada. Ese es un temor que tienen y me lo expresaron las funcionarias de bienestar familiar y me dicen, desde las familias, deberían desarrollar un mecanismo en el que ustedes puedan demostrarnos a nosotros que sí están dando una buena educación a los hijos. Yo creo que es muy complicado definir eso de la educación adecuada porque para nosotros, que vemos la educación de una forma tan distinta, que vemos el aprendizaje realmente de una manera tan diferente, para nosotros una educación adecuada es muy distinta a la que dan en el colegio. Pero si lo que tenemos es que demostrárselo a funcionarios públicos, ellos van a querer que lo nuestro se parezca a la educación del sistema porque es la que ellos conocen y es la que ellos consideran que es la adecuada.
Para mí una educación adecuada es ser una educación respetuosa y amorosa. A mí me parece que dentro del sistema eso pasa, pero no tanto, y debería pasar siempre. Entonces, ahí te doy un poco la respuesta. Es muy difícil decidir qué es una educación adecuada. Yo creo que cada familia siempre está buscando que sus hijos tengan lo mejor, la mejor educación, la mejor vida, la mejor situación y que sean lo más felices posibles. Bueno, ahora sí, se me está oscureciendo la luz, entonces voy a parar aquí. Les doy las gracias por haberse conectado. Espero que haya sido claro mi mensaje. Espero que no se asusten porque saben que hay partes en la ley que pueden ser ambiguas. Mi intención no era esa, mi intención simplemente es que tengan conocimiento de las cosas como son. Sepan que nunca he conocido un caso en Colombia al que hayan denunciado el bienestar familiar, que es por donde casi siempre llegan las denuncias, y le hayan quitado a los niños o le hayan puesto una multa o los hayan metido a la cárcel. Ni He conocido casos en que ha habido retiro de custodia, pero no tiene únicamente que ver con la educación en casa. Hay otro montón de circunstancias alrededor de esa familia y además educan en casa. Entonces creo que ese no es nuestro miedo y no es nuestra preocupación. Entonces eso, pues creo que lo que yo pretendo es darles información para darles seguridad. Sean papás responsables, denle una buena educación a sus hijos, y si ustedes están haciendo eso, no tendría por qué pasar nada malo. Antes, todo muy bueno, porque lo que estamos haciendo es buscar que nuestros hijos estén mejor. Ahora sí, me despido, muchas gracias. Espero estar, ya regresé, se acabó mi temporada de viajes, entonces estaré cada mes hablando, cada semana, cada martes, por acá, hablándoles de distintos temas. Que tengan un resto de día muy feliz.